Hola a todos, bienvenidos a la jornada técnica sobre instrumentos para determinar la madurez del aguacate. Mi nombre es Claudia Conesa, trabajo en poscosecha.com. Poscosecha.com es un portal web con información diaria sobre tecnología de conservación, procesado y marketing de frutas, hortalizas y ornamentales. Phoenix Instruments es un cliente nuestro y nos ha pedido que organicemos una jornada para mostrar sus instrumentos no destructivos para aguacate. Esta jornada ya la organizamos hace un par de años en Valencia. Fue un éxito y en esta ocasión nos lo pidió en Málaga y le pedimos el favor a la Asociación Española de Tropicales que nos ayudaran para ello. Y la verdad es que estamos súper agradecidos porque ha sido todo un éxito y nos han ayudado muchísimo. Así que gracias, Domingo, tú que vienes de parte de la asociación, por todo el apoyo que nos habéis dado. A modo rápido os comento el programa. En primer lugar va a haber una bienvenida e introducción al cultivo del aguacate de la Axarquía de parte de Domingo, que como os he comentado es miembro de la Asociación Española de Tropicales y director técnico de Agrofiche. Luego Eric Muñoz, que es el director de aplicaciones, científico de aplicaciones de Phoenix Instruments, va a explicar los beneficios del uso de su medidor de calidad F751 para determinar... para determinar la madurez del aguacate. Luego hablaré yo, pero muy cortito, para contar lo que nosotros hacemos, que es poscosecha.com, que es el grupo SP3. A continuación va a haber un aperitivo. El aperitivo va a ser tipo cóctel, rápido, ¿vale? No vamos a estar una hora o dos comiendo, porque nos tenemos que ir rápido a una demostración táctica del equipo en campo, ¿vale? Va a ser en la finca El Jardín. Y bueno, nos iremos todos con nuestros coches, ¿vale? Lo único que me gustaría comentaros es, si tenéis preguntas, sobre todo en la parte de Eric, ¿vale? Levantad la mano, ¿vale? Y Eric interrumpes y contestas a las preguntas. Si hay gente que está conectada a través de YouTube, lo que haremos es, una vez finalizada la presentación de Eric, leeremos las preguntas por orden cronológico. Y bueno, Eric, contestas y si se queda alguna por contestar, te la pasaremos e intentaremos hacérsela llegar a la persona que lo escriba, ¿vale? Y bueno, cuando quieras, Domingo. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si se me oye mejor sin micro que con micro, pero bueno, vamos a intentarlo de las dos formas. Muchas gracias, Claudio, por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer yo también de parte de la asociación que tanto Phoenix Instruments como Post Cosecha pues haya contado con nuestra intervención para ayudarle a realizar esta jornada o esta mañana de charla. Como bien ha dicho Claudia, yo soy miembro de la asociación, soy miembro más, aunque tengo el cargo de vicepresidente. Aquí también está nuestro presidente, Javier Brown, que puede decir unas palabras si lo estima oportuno. Me han pedido que haga un poco de presentación del tema y yo quería hacer una breve introducción del aguacate y de lo que yo creo que son las problemáticas que tiene nuestro cultivo aquí en la zona, ¿no? Si algún también quiere interrumpirme, puede interrumpirme, porque yo no tengo ninguna charla magistral preparada, ¿no? En primer lugar, tenemos que hablar de un cultivo que está en auge, que está de moda y que tiene de alguna forma un estatus muy bueno. Yo creo que está de buenos años porque tenemos unos precios bastante interesantes para el agricultor y de alguna manera es un cultivo que es bastante rentable, ¿no? Si lo comparamos con otros, evidentemente. A todos nos gustaría que nos dijera más, ¿no? Pero si comparamos con otros cultivos más o menos similares, pues es un cultivo interesante. ¿Esto por qué se debe? Pues a una ecuación muy fácil, ¿no? Nosotros el consumo pues está yendo de alguna forma creciendo y creciendo algo más incluso que a nivel productivo. Aunque esto tampoco, aunque eso, digamos, las cifras sí lo demuestran, no es exactamente así, porque tenemos dos periodos del año, digamos, uno que es en la cual la producción es más del hemisferio sur y otro es más en el hemisferio norte. Y las producciones del hemisferio sur, puesto que la mayoría de los países productores están en esa parte del globo, pues son mayores y a veces pues saturan los mercados y hay unos precios inferiores. Pero afortunadamente España, que está en el hemisferio norte, como todo el mundo sabe, pues compite con menos países, menos zonas productoras y estamos en una zona donde hay menor producción y el consumo pues ayuda a que los precios sean mayores porque hay una demanda importante también en estas fechas que producimos nosotros, ¿no? Entonces,
Otro tema interesante también que hay, que el agricultor español normalmente recibe mejor retorno de los precios que en otros países de la zona, en otros países competidores. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe básicamente por la cercanía al mercado, se debe porque nuestro producto pues, se ha defendido siempre un poco más por el tema de la calidad y por ser un producto de mayor valor que otras zonas, ¿no? Entonces el agricultor español está recibiendo en líneas generales un mejor precio que otros países. No de todo, porque los californianos reciben mejor precio que nosotros y en otras partes del mundo también, pero en la media, digamos que estamos bastante bien situados. Entonces podemos decir que en España la agricultura del aguacate, la industria del aguacate es interesante. Y esto nos demuestra, bueno, las estadísticas, que no me lo invento, que son datos publicados, donde el precio medio del aguacate para digamos, el origen de España, pues fue de 2,75 euros kilo el año pasado, contando toda la campaña y con todas las variedades. O sea, fue un precio bastante bueno, de media. Si comparamos con varios años, son precios que han ido evolucionando a mejora. El año pasado tuvimos un incremento bastante más que el año anterior, pero en el año 2019-20 también fue mejor que el año 2018-19. ¿Vale? Y si vemos la variedad estrella, la variedad más puntera, que es la variedad Hass, pues estamos viendo que todavía es mucho mejor el precio. Son 2,87 de media en toda la campaña y en la fecha del mes de diciembre, digo que toméis nota que fue siempre superior de 2,50 euros el kilo, en la fecha de ahora, del mes de diciembre. Eso fue el año pasado. Pero, perdone, una preguntilla, que puedo interrumpir, ¿no? Sí. ¿Hay mucha diferencia entre un aguacate Hass, variedad, digamos, normal, de otro cultivado ecológicamente, en el mercado? En el mercado, pues yo no soy un experto en mercado, soy más bien del tema de producción. Esto lo he sacado de la estadística que edita la Junta de Andalucía y no sé, pero yo creo que sí, que el aguacate ecológico se vende mejor que el aguacate convencional. O sea, que el precio que pone ahí en la página de la Junta... Eso es convencional. Ese es medio, precio medio general de producción y venta. Sí. Pero no está aquí sacado la parte, o por lo menos yo no lo he visto, la parte ecológica ni la parte convencional, ¿no? Tampoco esto no es una charla de mercado, son datos que sacamos para ir a lo que queremos hablar, ¿no? Un poco del tema del aparato y los instrumentos de esto, ¿no? Es una presentación solamente, no tengo esos datos de cuál fue la media del aguacate ecológico del año pasado. Se supone que fue algo mejor, ¿no? Tampoco soy un experto en mercado, quizás hay aquí gente que sabe de mercado más que yo, en ese sentido. Pero como decía, esto ha sido este año pasado. ¿Qué va a ocurrir este año que viene o lo siguiente? Pues evidentemente para eso necesitamos tener una bolita de cristal y preguntarle a ver qué es lo que va a ocurrir. Nadie lo sabemos. De hecho, ya este año, en el 2021, ha habido una sobreoferta en algunos países y ha habido fruta que se ha tenido que tirar. En Nueva Zelanda pues hubo que destruir fruta porque hubo unos problemas importantes con el tema de los mercados y se llegaron a sobresaturar y los precios vinieron muy bajos. Evidentemente, como decía, el hemisferio sur, las zonas productoras mayores que nosotros y con unas características diferentes a las nuestras. Pero ocurrió. También esta campaña la estamos encontrando como hay países productores, competidores nuestros, que están metiendo mucho fruta en el mercado europeo, sobre todo Israel y Colombia, y eso está haciendo que los precios también estén un poco más tensos y los mercados estén un poco más peores que en otros años, ¿no? De hecho, la media de esta quincena, no sé si lo estáis viendo por ahí, a nivel de calibre y precios, digamos, medios, pues prácticamente no superan los 2,50 ni los calibres grandes. En los calibres pequeños, pues estamos hablando de estar al 50%, están a la mitad que los calibres gruesos. O sea que hay unos precios bastante peores que el año pasado. Entonces, la gran pregunta, ¿esto va a ser para siempre o es esta campaña pasada, ¿no? En principio, aquí lo mismo, no tenemos la bolita de cristal que nos dé respuesta a esa pregunta, pero que tenemos que tener en cuenta que hay ya cada vez más competidores, como hemos dicho, que probablemente se queden. Israel este año va a producir casi el doble que el año pasado y si no continúa en esta
progresión de producir todos los años el doble, está claro que Israel va a producir mucho más kilos y es un competidor nuestro muy directo. Colombia, por supuesto, se están haciendo plantaciones bestiales que va a seguir compitiendo y metiendo aguacate en el mes de noviembre y diciembre bastante Europa. Y digamos, el trienio nuestro, los tres países muy cercanos, que son Portugal, España y Marruecos, donde las condiciones climatológicas, las fechas de producción, las variedades son muy similares y la cercanía al mercado también muy similar, estamos hablando de que probablemente de 2015 a 2025 dupliquen la producción y se metan en unos 150 millones de kilos entre los tres países. Eso ya es ir doblando las producciones, significa que tengamos que tener un mercado muy vivo, muy dinámico para que absorba todo eso. Eso a lo que me lleva es que nos vamos a encontrar con un escenario diferente al que hay ahora. Un escenario mucho más competitivo y mucho más agresivo. Con lo cual, si no apostamos por la calidad, si no apostamos por productos buenos, pues probablemente estemos fuera de mercado y tengamos que vender mucho más barato de lo que lo estamos haciendo ahora. Evidentemente, y por eso a todo esto es lo que me llevaba la conclusión que tenemos que trabajar apostando por la calidad. Evidentemente, estos últimos años se ha hecho mucho por la calidad. A nivel productivo, pues bueno, antiguamente se regaban los aguacates pues, prácticamente a ojo, ¿no? Decíamos, bueno, vamos a regar. A veces faltaba agua, con lo cual se quedaban los frutos pequeños, a veces sobraba agua porque regábamos de más, encharcábamos los cultivos, también la planta pedía raíces y no daba calidad de los frutos. Hoy en día trabajamos afortunadamente con una tecnología mucho más puntera, con sensores de humedad, con tecnologías de teledetección, telemedida y podemos controlar mucho mejor nuestro cultivo, con lo cual la calidad va mejorando. A nivel nutricional, pues también hemos evolucionado mucho. Sabemos que el calcio, el agricultor bueno, en la época de floración está aportando ya calcio, porque sabe que la fruta tiene que tomarlo cuando está muy pequeña, porque si es un elemento poco móvil, que si no lo aporta los estados iniciales del fruto, pues no se toma. Y una falta de calcio puede provocar luego problemas post cosecha. Entonces, cuando está la floración del aguacate en Málaga, ya estamos pensando en la post cosecha de esa fruta que se va a recolectar un año después prácticamente, ¿no? Eso es pensar en la calidad del fruto y lo estamos haciendo cada vez mejor. Antiguamente no teníamos constancia de ello. Potasio, nitrógeno, por supuesto. Entonces eso se ha evolucionado mucho. A nivel de recolección y de tratar la fruta, no sé si lo veis, evidentemente esta foto no es de aquí de Málaga. Esta foto es de otros países. A pie de foto ponía, esto lo sacado de internet, ponía fruta preparada para ir al mercado. Si esto lo tuviéramos aquí, pues evidentemente no, iría para los marranos, no para el mercado. Pero todos hemos visto que aquí en Málaga se ha cogido la fruta del árbol y se ha tirado al suelo porque a la hoja de los aguacates y de ahí se ha cogido. O se ha llevado colchones de goma espuma para ponerlo debajo del aguacate y tirar la fruta. Se hacían cosas mal que hoy en día afortunadamente no se hacen. Hoy en día se mima la fruta, no solamente a nivel de cosecha, sino en las empresas comercializadoras cada vez tienen las tecnologías más apuradas para tener un fruto que no reciba golpe, que un fruto que llegue al mercado en buenas condiciones. Que todo esto es lo que permite tener fruta de calidad. Pero todavía seguimos teniendo un gran problema. Que yo todos los días me encuentro agricultores que me preguntan ¿cuándo tengo que coger mi fruta? ¿Cuál es el mejor momento de cogerla? Y aquí entra en esa gran pregunta, en esa gran incógnita, entran muchas variables, ¿no? Que cada uno valora como puede. Uno sería, pues, si está mejor el mercado, el peor, que el normal. Otra gente, pues, si lo cogen una vez porque me interesa, que se lo cogen 2 veces. Otros que si me viene el viento y tengo que recolectar temprano o aguantan la zona más tardía. Otros por el tamaño de la fruta. Cada uno metemos en nuestra ecuación como agricultores una serie de parámetros que valoramos. Pero casi nunca hemos valorado el parámetro de la madurez del fruto, ¿no? Esa incógnita no la metemos en nuestras ecuaciones y nos decimos, bueno, pues vamos a coger en noviembre porque pues, si me viene el viento se me cae la fruta. Y a veces lo más que hacemos es ir a un exportador que se lleve una muestra y que nos mire un poco el estado de la materia grasa o la materia seca que tiene nuestro aguacate, pero sin entrar mucho en la calidad de la fruta. Por eso yo creo que este tipo de equipos y de aparatos nos pueden ayudar mucho en el tema de decidir cuándo tenemos que coger nuestra fruta y en qué momento y continuar con ese proceso de mejora de la calidad y de mejora de nuestro producto. Hola, bienvenidos a esta jornada técnica de medidores de aguacate.
Felix Instruments F751. Mi nombre es Eric Muñoz. Soy científico de aplicaciones en Felix Instruments. He trabajado en Felix Instruments desde hace 2 años y medio. Tengo una licenciatura de biología molecular del estado de Oregon y actualmente estoy inscrito en una maestría para estudiar computación. Echamos un vistazo a la agenda de hoy. Para empezar, voy a presentar brevemente sobre la empresa para aquellos que no están familiarizados con la compañía y los productos que ofrecemos. Segundo, voy a hablar sobre quién está usando el equipo y dónde. Y tercer punto, voy a hablar sobre la validación del equipo. Voy a hablar un poco sobre las estadísticas, una validación que se realizó en México de este año, en agosto. Y para terminar, voy a hablar sobre el tema de la calibración de un equipo. Vamos a reservar un tiempo al final para preguntas y respuestas y vamos a continuar. Felix Instruments se fundó en el 2011 tras cambio de propiedad de la empresa matriz, CID Bioscience. CID Bioscience es una compañía que se enfoca un poco más sobre la investigación de plantas, pero Felix Instruments se dedica un poco más en la agricultura comercial y así como post cosecha. En el 2012 lanzamos el equipo F750, que es un medidor de calidad de productos. En el 2019, tras éxito con este equipo, lanzamos el equipo específicamente para aguacates, el F751, medidor de calidad de aguacate. Durante este tiempo hemos mejorado bastante el equipo. Este año hemos lanzado actualizaciones en el verano y tenemos otro desarrollo planeado para este mes o el siguiente. Las especificaciones del equipo. Las medidas son materia seca de forma no destructiva. El equipo utiliza un espectrómetro Hamamatsu de marca Hamamatsu con un rango espectral de 640 a 1050 nanómetros. Los datos grabados son datos brutos, la reflectancia, absorbancia y la segunda derivada, absorbancia. La duración de la batería es de 500 o más o menos 500 mediciones. El cuerpo es de aluminio, recubierto en polvo de alta resistencia y pesa más o menos 1 kilo. La teoría de operación. El equipo utiliza una lámpara halógena de tungsteno como fuente de luz y envía la luz a través del aguacate y interactúa con él. Esa señal vuelve al espectrómetro y da lugar a un espectro. El modelo estadístico quimimétrico se carga en la tarjeta externa y ejecuta el algoritmo procesando el espectro para proporcionar una predicción de materia seca. Todo esto ocurre muy rápido, dentro de 15 segundos. Y bueno, quiero hablar un poco sobre la metodología de cómo se determina materia seca del método convencional. No sé si alguien quiere
ser voluntario y explicar un poco cómo están actualmente determinando materia seca o madurez de un aguacate. No sé, Santiago, si quieres explicar un poco. Yo no lo hago. Aquí sí hay gente que lo hace. Ok, bueno, típicamente la madurez se mide por forma de microondas. Se parte el aguacate, se toman rodajas de ese mismo aguacate, pesan más o menos 10 gramos de muestra y los 10 gramos se secan. La diferencia entre el peso seco y el fresco es la materia seca. Este método es un método destructivo que también tiene muchas variación dentro del método. Puede haber diferencias en las marcas de microondas, puede haber diferencias en la potencia del microondas y diferencias en técnica del operador. Si, por ejemplo, si el operador pone el microondas a 8 minutos, se olvida del aguacate y ya al final pesan la muestra. Eso es muy típico y este equipo puede solucionar eso. Es un método más estandarizado en mi opinión y a continuación vamos a hablar y hacer una demostración de cómo puede resolver todos estos problemas el equipo. Espectroscopía NIR, en mi opinión y en la opinión de la industria, es el futuro de análisis. Por lo que comenté, el error de microondas, el error de los métodos convencionales, este equipo es más sencillo de usar, no requiere de un técnico que sabe cómo hacer las mediciones bien y es un método mucho más estandarizado. La calidad del fruto se hace en el campo. Las ventajas de disponer de un dispositivo portátil tienen un valor incalculable a la hora de realizar el seguimiento de una cosecha. La calidad de la fruta se hace en el campo mediante el manejo de enfermedades, de riego y de nutrición. Y todo este trabajo se puede arruinar en el momento que decidimos a cosechar una fruta inmadura. Antes de hacer la demostración, quiero hablar sobre unos temas, las necesidades de la industria. La primera y la más importante es el seguimiento de la cosecha, donde toda la calidad de la fruta se hace en el campo. Segundo, es de reducir el desperdicio del producto, que el equipo, como es un método no destructivo, todo este producto que se desperdicia se va a reducir. Y el tercer punto es el tiempo. El tiempo que se va a reducir para hacer una muestra de madurez de un aguacate. En vez de durar 8 minutos, el equipo te va a dar un resultado dentro de segundos. Bueno, ahora voy a hablar voy a hacer la demostración. Obviamente no van a poder ver la pantalla, pero aquí tengo el aparato en pantalla. Y quiero explicar un poco sobre lo que significa todo. Primero voy a hacer una medición. Súper sencillo, es de presionar el botón. En que 15 segundos nos va a dar un predicho.
este valor en negrita es el valor del lote. Por ejemplo, si en este caso solamente tenemos un aguacate, entonces el lote se representa con el único aguacate. Pero en el lado, el número 3 es el valor del primer escaneo. Podemos configurar el equipo para tomar 3 mediciones por aguacate, o como está configurado este equipo, es de tomar solamente un escaneo por sitio, que es el lado dorsal. Después de que tenemos los resultados, le vamos a dar una vuelta 180 grados para tomar una medición al lado opuesto o al lado ventral. Vamos a presionar el botón otra vez para tomar la medición. Y el promedio de los 2 escaneos es el resultado final del aguacate. Entonces, esta lectura se puede encontrar aquí en el número 6, 26.2. En el caso de este aguacate, tenemos un resultado de 25.3. Cada vez que tomamos una medición de un nuevo aguacate, el cuadrito se va llenando hasta que los 5 cuadritos están llenos, indicando que este lote ha terminado. Nosotros recomendamos que se realice el escaneo aquí en el ecuador del aguacate para tener mejor representación del aguacate entero. Ese es el menú principal, donde podemos explorar las mediciones, podemos configurar el equipo o podemos cambiar las opciones de fábrica también. En el primer menú es donde podemos archivar las mediciones, podemos cambiar las configuraciones del equipo, podemos ingresar el factor de corrección ya después de que calibramos el equipo, y al final podemos ver las notas de los detalles del modelo. Para configurar el equipo tenemos todas estas opciones. Podemos cambiar el número de fruta por lote, que es la primera opción. Podemos cambiar cuántos sitios por aguacate tomamos los escaneos. Por defecto son 2 escaneos por fruta, pero podemos cambiar a un solo escaneo. También podemos configurar cuántos escaneos por sitio. Por defecto, el equipo, al principio, cuando calibramos el equipo, recomendamos que se realice 3 mediciones por sitio para tener una lectura más estable. Ya después de que se calibra el equipo, se puede cambiar la configuración para tomar solamente un escaneo por sitio. Entonces, serían, en el caso de este equipo, un escaneo en este sitio, un escaneo en este sitio, que serían 2 escaneos por fruta. Perdona, para cambiar la configuración para el número de escaneos, ¿dónde era? Para poner el número de mediciones por aguacate. Sí. En el menú principal, le vas a dar hacia la derecha. Sí. Vas a entrar en el menú que dice opciones de medición. Vas a entrar en el menú que dice Bin Options. Y ese es el menú donde puedes cambiar el número de mediciones por sitio, que es el medición mínimo por
sitio. Dentro de este menú podemos subir los datos del equipo directamente a la nube, al base de datos de Fruit Maps, donde podemos ubicar dónde quedan todas las mediciones, dónde se tomaron esas mediciones en campo. Al final de la presentación voy a hablar un poco sobre Fruit Maps y el uso de la aplicación. Cada dato se registra de forma externa, en la tarjeta, donde podemos bajar o transferir esos datos muy fácilmente a través de la tarjeta. Tu computadora necesita un lector de SD, pero voy a demostrar cómo y dónde se encuentran esos datos. Bueno, ¿quién está usando el F751 Aguacate? Compañías como Mission en México, Mission Estados Unidos y también en Perú. Del Monte en México, Calavo en México y Estados Unidos, Camposol en Perú, Tropical Payex aquí en Valencia, Fresh Colombia, Solagro en Guatemala y Halls en Sudáfrica. Son unos de los usuarios más que tienen varios equipos que tienen más experiencia con el uso del equipo. Estos son unos datos de validación que realizamos en México de este año. Lo que hicimos es, teníamos 5 equipos. Fuimos a visitar 2 empaques y donde realizamos unas muestras fueron 40 lotes, entonces 40 por 5 frutas, son 200 frutas junto con el equipo y el microondas se compararon los resultados. Aquí puedes ver la distribución de la materia seca del equipo Félix. Estos son los resultados del microondas y la gráfica aquí podemos ver la desviación de los 2 métodos. Después de comparar un equipo directamente con el método convencional, también comparamos la desviación de cada equipo. Entonces fueron 5 equipos. Esto fue el error de cada equipo, las lecturas, y podemos ver que no había mucha desviación entre equipos. Al final de la validación se concluyó que no había diferencia significativa entre equipo F751 con el método convencional del microondas. Quiero hablar un poco sobre la varianza. Creo que es muy importante conocer todas las posibles fuentes de varianza cuando se habla de la precisión del equipo. Tenemos varianza debida a la concentración de materia seca de la fruta. Sabemos que hay diferencia en concentración de materia seca dependiendo dependiendo de la fruta. Por ejemplo, en el Ecuador tenemos una concentración más estable que en el cuello y igual que en el base. Por eso es importante ser muy consistente en dónde se va a realizar una medición. Pero igual nosotros recomendamos que se haga en el Ecuador. Puede haber variación debido al procedimiento del análisis de referencia. Nosotros recomendamos que se use un horno, pero típicamente un microondas se está usando. Y
La tercera es la variación debido al instrumento. Hay limitaciones del modelo y más adelante voy a hablar sobre esas limitaciones. Estos son unos estudios que determinaron que hay varianza de concentración de un aguacate. Al final de la presentación puedo compartir la presentación para que si gusten puedan explorar y puedan ver más o menos qué concluyeron en estos estudios. Y por fin quiero hablar sobre las limitaciones del equipo. El equipo es un equipo portátil y lo que pasa es que el equipo solamente te va a dar información del área de escaneo. Entonces, como el método convencional toma rodajas del aguacate, eso a veces no tiene la misma correlación que la correlación del área del escaneo con la lectura del equipo. Pero por eso tenemos una herramienta. Recomendamos que se calibre el equipo usando la herramienta para tomar un sacabocado y extraer esa parte del sitio del escaneo. Segunda limitación es la humedad. El equipo depende de ópticas y cualquier humedad presente en la fruta puede influir los resultados. Y por fin, límites del modelo. Las predicciones del instrumento son menos precisas en rangos extremos, por ejemplo, en más o menos 15% y en el extremo de 40%. Y ahora quiero hablar sobre mi tema favorito, el protocolo de calibración, que es, sin ninguna duda, la pregunta que más veces me preguntan sobre este protocolo. Para iniciar, se toman 10 aguacates y que más cerca, bueno, lo más posible, que sea representativa de la población general. Vamos etiquetando esas frutas de 1 a 10. Se va a realizar 2 escaneos de esa misma fruta en el sitio A y en el sitio B, que es el lado dorsal y lado ventral, como demostré. Se van a preparar los 20 botes pequeños para pesar la pulpa fresco. Se va a cortar el aguacate en medio para tener acceso al lado A, lado B. Se va a extraer y se va a realizar un sacabocado de esos sitios. Y se va a desechar la piel y el aguacate sobrante de la muestra. Vamos a repetir estos pasos de la diapositiva anterior hasta que hayan extraído los núcleos de 20 zonas, y después de eso vamos a empezar el procedimiento de secado. Vamos a secar las muestras en un deshidratador puesto a 60 grados centígrados durante 48 a 72 horas. Después de asegurarnos de que está completamente seco la muestra, vamos a retirar las muestras para pesar de nuevo la muestra. Vamos a calcular la materia seca y vamos a calcular la diferencia entre el equipo y el método convencional. Esta diferencia es lo que nosotros nombramos la corrección el factor de corrección, donde se va a ingresar directamente al equipo. En el equipo
se puede introducir ese valor para que el equipo ya después da lecturas mucho más cercano a lo actual. Aplicaciones del equipo. Hay 3 aplicaciones muy distintas. En el caso de aguacate, el cultivador es un poco, es relevante, pero nos vamos a enfocar un poco más sobre el productor y el uso del equipo en empaque. Mejores prácticas para productores. Es importante ser muy consistente cuando se usa el equipo en campo. Nosotros recomendamos que se realizan mediciones cada semana o cada 2 semanas y que se realizan estas mediciones en el mismo horario para que todas estas diferencias sean mínimas en la desviación de lecturas. Y como comenté antes, es importante de medir fruta limpia y seca. Mejores prácticas para empacadores. Típicamente solamente se van a realizar 5 mediciones, 5 lecturas de 5 aguacates para representar un lote. Pero con el equipo tenemos el poder de medir más fruta para ser más representativo de un lote entero. 5 frutas para representar kilos y miles de kilos de aguacate no es suficiente en mi opinión. Pero con el equipo tenemos el poder de hacerlo mucho más rápido. Y Fruit Maps, si quieren puedo hacer una demostración de la aplicación. Lo que pasa es que el equipo utiliza GPS, pero adentro de un edificio nunca va a encontrar una señal de satélite, pero igual podemos hacer puedo hablar sobre el flujo de trabajo de Fruit Maps. Vale, como luego vamos a ir al campo, Sí. ¿vale? Si te parece ahí que tendremos GPS, puedes hacer una demostración. Perfecto, sí. Vale. Lo guardamos para la demostración en campo. Y en el resumen de la presentación hablamos de los métodos de comparación de materia seca, hablamos de las fuentes de variación del equipo y también del método convencional, hablamos sobre la calibración y validación que se realizó en México. Y para terminar, quiero compartir un video de nuestro colaborador, el doctor Jorge Osuna, donde habla un poco más sobre el equipo y el uso del equipo en campo. Pues, ¿tenéis preguntas mientras conectan a internet? Sí, yo tengo una. Si te parece, preséntate para que te conozcan. Bueno, pregunta. soy Rocío y vengo de la empresa Glamour 3. Nosotros trabajamos ya con el equipo. Mi pregunta es, calibrarlo, una vez que ya tienes has hecho todo el proceso de calibración y tienes los datos, ¿cómo los metes en el instrumento? Sí, buena pregunta. Ya que tienes el factor calculado, para ingresar ese factor es de entrar en el menú, opciones de medición, hacia la derecha. ¿Puede ir un poco más lento, por favor? Sí, claro. Voy a empezar de nuevo. Encendemos el equipo. Vamos a navegar hacia la derecha, usando la flecha derecha. Opciones de medición. Vamos a entrar en ese menú. Donde dice opciones avanzadas, vamos a navegar usando la flecha para abajo y la flecha hacia la derecha para ingresar al menú.
hasta abajo hay la opción que dice Bias Adjustments, que traducido es factor de corrección. Vamos a ingresar al menú. DM o materia seca. Vamos a dar hacia la derecha y intercepta. Dentro de este menú se va a introducir el valor que se calculó, que es la diferencia entre los dos métodos. Ya que se introduzca ese valor, vamos a guardar el valor usando la flecha hacia la derecha hasta terminar y dice guardando. De aquí podemos regresar hasta el menú principal y se va a aplicar ese factor. ¿Hay más preguntas antes de que pongo el...? Eric, una pregunta. Sí. O sea, me imagino que la recta de calibración es para hash. Exacto. Bueno, el equipo en realidad lo que está haciendo es de medir el porcentaje de humedad. Entonces, aunque el modelo se creó para la variación de hash, el equipo sí se puede utilizar para otras calibraciones, pero tenemos que tener en cuenta si calibramos el equipo para hash, no va a funcionar de misma forma para otras variedades. Entonces se tiene que realizar otra calibración para otras variedades. Pero él por definición va para hash. Exactamente, sí. Vale. Bueno, Perdón. sí. Si vamos a hacer mediciones con fruta de distintos orígenes, No entendí. a ver, nosotros tenemos fruta de España, de México, de distintos orígenes. Si queremos medir la materia seca y lo tenemos calibrado para el hash de España, entiendo que el equipo no nos sirve para otras mediciones de distintos orígenes, ¿no? ¿O sí? Sí, es una buena pregunta. Eso ya lo hemos considerado. En esta nueva actualización del equipo, vamos a tener la utilidad de cargar varios modelos a un solo equipo. Entonces, cada modelo se puede calibrar específicamente para cada región. Entonces, por ejemplo, este equipo solamente tiene un modelo. Está calibrado para hash de aquí de España. Pero en un mes o 2 meses vamos a tener varios modelos donde cada uno se puede calibrar para cada región. Y entonces es solamente de cambiar de modelo cuando vas a cambiar de región o vas a medir fruta de otras regiones. Perfecto. Y una última pregunta. Sí. Bueno, de momento. ¿Cómo se actualiza? Porque nosotros tenemos el equipo, pero ¿cómo actualizamos el software? Sí, buena pregunta. Bueno, puedo después actualizar este equipo, puedo hacer un sneak peek de la nueva actualización, pero es súper sencillo. Es de conectar el equipo al ordenador usando un cable USB. Se descarga el archivo donde se encuentra la actualización. Ese archivo se puede encontrar en nuestro sitio de web, en felixinstruments.com, bajo el equipo y recursos. Y hay una página donde están todos los archivos de software. Se descarga la actualización, se instala y dentro de la instalación te va a dar instrucciones cómo se va a actualizar el equipo. Es súper sencillo, dentro de 2-3 minutos se puede completar.
fisiológicamente es maduro. Este fruto no va a llegar a nivel del consumidor con las características deseadas. Entonces, ¿qué va a suceder? Rechazo del consumidor porque está comprando algo que no satisface su necesidad. Entonces, eso nos llevó como investigadores a decir, bueno, ¿habrá algún método que pueda estimar materia seca sin destruir el fruto, aún en el árbol? Entonces nos pusimos a investigar. Uno de los compañeros de la parte canadiense, el doctor Charlevoix, él es físico, desarrolló un equipo que simple y sencillamente le llamamos un espectro, que lo único que hace es una fuente de luz, emite una señal, regresa esa señal de fruto y nos dice qué contenido de materia seca tiene. ¿Qué es lo que está sucediendo en aguacate? Se está usando una técnica para determinar materia seca que destruye el fruto, que lleva más tiempo y que definitivamente la certidumbre de cosecha no se tiene, porque hasta que se coseche el fruto se puede determinar el contenido de materia seca. Entonces el método realmente ocupa de 7 minutos hacerlo, pero destruyendo la fruta y sin la certidumbre de que esa fruta ya está sazonada. Entonces nosotros lo que necesitábamos era un equipo que nosotros lo pusiéramos a alimentar de datos y obtener datos que a través de una predicción nos pudieran decir con cierta certeza: yo te digo que el contenido de materia seca de este fruto es de tanto, sin destruir el fruto. Yo creo que si estamos pensando en ingresar a un mercado de exportación de aguacate, además de tener todas las tecnologías para producir buenos rendimientos, la calidad del fruto se hace en el campo, se hace a través del cuidado de plagas, de enfermedades, de riego, de nutrición, y todo eso lo podemos echar a perder en un segundo cuando decidimos cosechar y cosechamos frutos bien. Entonces, lo primero que necesitamos saber es cuándo el fruto está sazón y me va a llegar al mercado, al consumidor, con las mejores características. Eric, una pregunta. Sí, claro. Cuando el aguacate, bueno, para Eric y para todos, desde el desconocimiento, cuando un aguacate no tiene el contenido de materia seca adecuado, que no sé cuál es, ¿eso tiene, qué efectos tiene? O sea, simplemente es un efecto en el sabor una vez madurado. Se deshidrata. Se deshidrata, o sea, y no crea ninguna... Y el desarrollo en el proceso de maduración de la pulpa no es igual. Es decir, la textura no tiene nada que ver. O sea, son esos aguacates... Con la textura que tiene que tener mantecoso. O sea, cuando se queda fibroso... Se queda como un poco engomado, la textura de la... O sea, que es muy importante de cara a la maduración. Claro. Lo óptimo es de 23 arriba, materia seca. Vale. Sí, igualmente, esa fruta nunca va a madurar de forma correcta. Entonces, el sabor, sí, no va a tener ese sabor bueno. Ni sabor ni textura. Exacto, textura. ¿Evoluciona el contenido de materia seca una vez madurado el aguacate? Sí, evoluciona, sube. Vale, pero lo importante es antes para... Se cosecha, claro. El referente es antes de cosecha, antes de cortar. Vale. ¿Tiene alguna aplicación para, porque he visto una diapositiva con unos mangos ahí? ¿Tiene alguna aplicación para el mango? Sí, exactamente. Tenemos modelos precreados para aguacate, para mango, para kiwi y para manzana. Este equipo, tenemos un F751 específicamente para mango que incluye variedades como Kent, Keep, Ataulfo y ¿qué más? Y Tommy Atkins. ¿Qué saca la batería? ¿Los grados Brix o...? Sí, mide grados Brix y igual también mide materia seca. El modelo de kiwi mide materia seca, mide Brix y mide color interno. La pregunta es,
en la región, en la charquía, cuando se trabaja el aguacate, ¿dónde se determina la calidad? ¿Es siempre en el almacén o se va al campo y se determina la calidad en el campo? Normalmente, ¿cómo lo hacéis? Yo soy de prensa y por tanto no estoy dentro del mundo del cultivo. ¿Cómo se hace? Voluntarios, ¿alguien quiere hablar sobre...? Bueno, soy María Jesús de Euros 3. A ver, se determina en todos los sitios. En el campo, o sea, antes de recolectar, tú miras, compruebas que la fruta tiene la madurez fisiológica que necesita. Y uno de los parámetros que vemos es precisamente la materia seca. Necesita un porcentaje mínimo para poder cortar esas frutas. Sí, y todas las empresas lo hacen igual, o sea, todo lo hacen con el sistema de microondas. Yo soy cliente de casi todo y la calidad la determinamos en colaboración con nuestros proveedores y como cliente final lo hacemos en campo y lo hacemos en línea y lo hacemos en controles finales. Al final es una estrecha colaboración de cliente final con los proveedores donde determinamos in situ las calidades que necesitamos y que queremos. O sea que no sé cómo lo harán otros clientes, pero nosotros en nuestra multinacional lo tenemos así establecido con nuestros proveedores que la calidad se determina in situ. O vamos primeramente se hacen visitas a campo para tener un primer nivel de evaluación de qué cosecha nos espera, qué calidades nos esperan y luego en línea, según se están esperando los pedidos nuestros, se hacen los controles ya directamente en el proveedor. ¿Y se cosecha todo campo de bote? Eso ya es según el proveedor. Nosotros los pedidos que nosotros obtenemos para nuestra empresa en Alemania, los controles se hacen en el proveedor o en el campo de los proveedores, en las líneas directamente mientras que se está confeccionando, así lo estamos haciendo durante años ya. Sí. Eric, tienes una pregunta, ¿vale? Estoy trabajando con el F751. Sí. Tomo medidas MIR como indicas y relaciono con microondas. ¿Qué tratamiento estadístico es el correcto para estos datos? Sí, se van a relacionar esos datos y con una relación lineal. Se va a acercar la línea ideal y para ver si la correlación de esos datos... Sí, bueno, primero vamos a ver si hay relación de datos del equipo y con el método convencional. Muy seguro sí hay, pero se va a ajustar la línea la línea ideal a lo actual para acercar esos datos. Eso va a cambiar, va a ajustar la intercepta del equipo para que el equipo ya después mide, muy parecido al método que estamos usando actualmente. Vale, perfecto. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Vas a pasar el equipo? Es una así de curiosidad, doctor. En su presentación parece que en Estados Unidos hay una diferencia entre cultivador y productor. ¿Cuál es la diferencia? Sí, cultivador es más, en aguacate casi no hay diferencia, pero como en la industria de manzana sí hay diferencia. Un productor casi no se dedica a cultivar otras variedades nuevas. Por ejemplo, en la Universidad de Washington se dedica casi prácticamente en cultivar nuevas variedades, como nueva variedad que se llama Cosmic Crisp, que tiene menos de un año en el mercado. Eso es por esfuerzo de cultivadores de crear nuevos cultivos, pero ellos no se dedican a producir esos cultivos. Es una diferencia mínima, pero sí, en el caso de manzana es un poco más claro.
Mire, y otra pregunta que no sé si es indiscreta. ¿Qué tenéis en la cocina? Me comentaste que estabas por lanzar alguna novedad, dejaste al pasar, que estabais por tener alguna novedad en lo que estés desarrollando. Si lo puedes decir, y si no. La actualización del software que vamos a traer nuevo, bueno, la actualización va a reducir el tiempo para tomar una medición. Ahora, actualmente son como 15 segundos para una sola medida, pero se va a reducir a más o menos 7-8 segundos, casi la mitad del tiempo. También se va a actualizar el uso de memoria del equipo. No sé si han notado que los menús solamente como la mitad están en español. Y eso es por el uso de memoria del equipo. Vamos a reducir el uso de memoria para que podamos cargar más idiomas: español, francés, portugués. Antes el equipo tenía todos los modelos de menús en español, pero con esta actualización no se pudo obtener, pero el nuevo actualización va a tener todo eso. También vamos a tener el poder de poder cambiar el nombre del lote. Por el momento solamente se pueden nombrar los lotes, lote número 1, 2, 3, pero ahora vamos a poder cambiar el número de lote, igual como el nombre y el número. ¿Una pregunta? ¿La actualización? Sí, con la nueva actualización. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Esperamos que al terminar enero. Una pregunta, yo soy Loli Torres del departamento de I+D de Reyes Gutiérrez y utilizamos el equipo. De hecho, acabamos de comprar un segundo equipo y nos interesa mucho el tema que has dicho de meter un factor de corrección para cada origen. Sí. Eso no lo estamos haciendo. Sí, ¿Qué exactamente. repercusión puede tener? Sí, en mi experiencia, bueno, te voy a dar un ejemplo. Yo, me di cuenta que el equipo, aunque se calibraba el equipo, después de una campaña, esa calibración ya no ajustaba al método referente. ¿Por qué? Hay diferencia en la cáscara, el piel, la nutrición, todas estas variables pueden afectar una calibración de campaña a campaña. Y menos más si hay diferencias en el ¿cómo se dice? En el ambiente. Si hay regiones montañosas o en la playa o en la playa, y todas esas variables pueden afectar una calibración. Por eso tuve la idea de tener varios modelos para que cada uno tenga su propio factor, y esos modelos se pueden calibrar ya después cada que cambia de campaña o cada vez que cambias de región también. No sé si me expliqué. No, Yo no me quedo conforme. Por ejemplo, nosotros estamos esperando un equipo que acabamos de comprar y no hemos recibido todavía. ¿Ese equipo va a tener ya, o podemos tener en unos meses acceso a ese nuevo software con diferentes factores dependiendo del origen? Sí. ¿Sí? Sí. Me quedó dicho que está en la siguiente versión que estará a final de enero. Las actualizaciones son gratuitas, entonces se puede actualizar el equipo. Sí. No, pero lo puedo actualizar. Mi pregunta es si yo lo puedo actualizar cuando ya esté el software. Sí, de hecho nosotros llevamos ya un par de años, un año y pico con el equipo y claro. Sí, pero al nuevo de introducir varios factores, no vaya a ser que no tenga. El que tenemos es muy antiguo, es de los primeros, creo que vino por aquí. Y no sé si cabe esa actualización de software en un equipo ya
que tiene 3 años. Sí, ¿Cabe? sí cabe. Vale. El componente interno todo casi es igual de los equipos de hace 1 año, 2 años. No ha cambiado mucho. Lo único que ha cambiado es el software. Y sí, si quieres cargar o actualizar un equipo de hace 2 años, no hay problema, ningún problema. ¿Alguna pregunta más? De todas formas, como luego vamos a ir a hacer pruebas, igual ahí no nos apetece preguntar más. Sí, ¿sí? Claro. Vale, pues. Esto que has contado ahora de la piel, de la diferencia que hay de un campo, de una finca de aguacate, por ejemplo, que está situada cerca de la costa, y otra que está a 50 kilómetros y está situada en una zona un poco más montañosa, ese tipo de diferencias puede determinar el aparato. ¿Eso es significativo o son cosas muy de determinación concreta de la calidad, o son cosas bastante significativas como para tener incluso una diferenciación en una caja o diferenciación en una tienda? Sinceramente, no creo que hay diferencia. Las diferencias son mínimas, pero sí existen. No sé, alguien que tenga más experiencia en el mundo de aguacate. Aquí en España la región es un poco más estable. En áreas como Colombia, donde hay costa, hay montaña, puede haber esa diferencia. Pero aquí en España no existe tanto esas desviaciones. Bueno, aquí en España en este momento hay aguacates, la mayoría están aquí, en estos días, pero hay aguacates que están plantando en Cádiz, los hay en Huelva y los hay incluso en Valencia. Parece ser que hay bastantes plantaciones de aguacate, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, o sea, la pregunta es si con tus clientes del aparato, si este tema de diferencias de calidad y tal son significativas o no, en fin. Desde el punto de vista de que las diferencias que haya de calidad, si eso es trasladable a aumento de mercado o no. Vale. Eric, ¿vas a pasar el instrumento o luego en campo? ¿Cómo quieres que lo hagamos? De una vez lo puedo pasar. ¿Quieres ir pasándolo para que la gente lo toquete? Y yo mientras tanto os explico un par de cositas, ¿vale? Y ya nos iremos al aperitivo. A ver, yo de forma muy sencilla os explico que nosotros somos el grupo SP3, es un grupo editorial, que trabajamos solamente en el sector agrícola, en concreto de frutas y hortalizas, y entre las cosas que hacemos gestionamos una serie de páginas web. Cada una de las páginas web son temáticas. El book insignia es poscosecha.com, en español, tiene su versión en inglés que es posharvest.biz. No es exactamente el mismo contenido, pero bueno, es bastante similar. No es una traducción, quiero decir. Posharvest.biz no es una traducción de poscosecha.com. Y es una página web destinada a la poscosecha, a la conservación, al procesado, al envasado, a la comercialización de frutas y hortalizas y ornamentales. Luego tenemos tecnologiahortícola.com, que es una página web destinada al cultivo, siempre información sobre cultivo. Tenemos Actual Fruver, que es una página web que trata sobre alimentación saludable, nutrición, gastronomía. Y por último, tenemos una cuarta página web que se llama bibliotecahorticultura.com, en la que se cuelan una serie de documentos técnicos, también hay información sobre cursos y jornadas. Y ya está, y no os pongo más la chapa. Luego, explicaros que otra de las cosas que hacemos es que editamos libros. Tenemos un libro que se llama Cultivo, Poscosecha y Procesado del Aguacate. Es una
¿Qué pasa? Ah, vale. Sí, perdón, es que como hace... Ah, el micrófono. Allá decía yo, me estaban haciendo gestos y digo, ¿qué pasa aquí? Vale, es una recopilación de 20 artículos escritos por 33 autores, entre los que encontramos investigadores, especialistas y técnicos de diferentes partes del mundo, gente que consideramos que son de referencia. Tiene 3 bloques, un primer bloque sobre panorama general, un segundo sobre propagación y cultivo y el último que es de post-cosecha, industrialización y comercio, ¿vale? Además podéis encontrar información comercial de las empresas que también son líderes en el sector del cultivo, post-cosecha y comercialización del aguacate. Vale, es un libro de descarga totalmente gratuita, ¿vale? Tenéis aquí un enlace directo a bibliotecahorticultura.com, pero como creo que lo veis pequeño y es complicado, ¿no? Si entráis en postcosecha.com, en la barra lateral tenéis un banner y ahí directamente pincháis y podéis descargaros el libro, ¿vale? Es verdad que os pedirá que os identificáis una vez en vuestra vida y ya nunca más os tenéis que volver a identificar, ¿vale? Eso por ahí. Es un éxito, ¿eh? O sea, vamos, tiene, creo que son 80.000 visualizaciones y lo publicamos, creo que fue septiembre del año pasado, de 2020. Entonces, bueno. Y ya lo último, sí, Alicia. No es necesario de ser. No, antes queréis hablar del libro de aguacate. Sí. Yo quiero destacar que en la sala tenemos a uno de los autores, que es Jorge González, que está Jorge Karate, que creo que conoce todo el mundo. Jorge González es un investigador de la Rayuela, es especialista en variedades y cultivos. Y sí, tenemos en la sala hay dos investigadores de la Rayuela. Perdón, no me acuerdo si bueno, que sepáis que uno de los coautores del libro de la mayoría es Iñaki Ormaza, que se publicó en la Cultura, y bueno, agradecimiento público de los sitios, Es que con la mascarilla es complicado reconoceros. Y sobre todo desde esta distancia. Sí, y bueno, ya lo último, explicaros que otra cosa más que hacemos en el grupo, ¿vale? Son cursos, ¿vale? Tenemos un curso, es la 5ª edición, se llama Curso Tecnología Post Cosecha, Cítricos y Cultivos Emergentes en la Región Mediterránea. Tiene un título un poco que realmente no hablamos de cítricos, o sea, cítricos es una parte, pero en realidad son todos los cultivos tropicales, subtropicales, en realidad son todos los cultivos que se pueden ver en toda la área mediterránea, no solamente de España, ¿vale? Todas las regiones mediterráneas. Es del 27 de enero al 11 de marzo de 2022. Hay 2 modalidades, presencial y online. Online, en realidad, a su vez, hay 2 modalidades. Podéis asistir en streaming, es decir, estáis desde vuestra casa, os conectáis al aula y podéis interactuar con los profesores, incluso con los alumnos que hay, ¿vale? Y si no, siempre podéis ver las clases, se quedan colgadas en una plataforma y podéis ver las clases cuando os venga bien, ¿vale? ¿Por qué considero que puede ser interesante para este público? Porque tiene un primer bloque que es bases de la tecnología post cosecha, en la que se tratan conceptos básicos sobre sanidad y fisiología vegetal, envasado, manipulación, frío, ¿vale? Biológico, o sea, conceptos de este estilo. Luego hay una segunda parte que es la aplicación de estos conceptos a los principales cultivos de las regiones mediterráneas. En concreto hablamos de tecnología post cosecha del aguacate, lo da la doctora Romina Pedresi, ¿vale? Y luego también Gloria Lobo de Licia nos da otra clase de tecnología post cosecha en tropicales, ¿vale? O sea, una primera parte es generalista y luego se aplican todos estos conceptos a cada uno de los cultivos, ¿vale? Y ya en una tercera etapa se estudia la tecnología de procesado de frutas y hortalizas. Por ejemplo, sabéis que el aguacate pues, también tiene hay mucho procesado, ¿vale? Entonces, por eso os invito a que si estáis interesados en seguir formándoos en post cosecha o renovar vuestros conocimientos, pues bueno, pues es una oportunidad. Es un curso bonificable por la Fundae, por lo tanto, los que estéis en la empresa, pues tenéis muchas posibilidades de asistir, ¿vale? Si queréis más información, lo mismo. Tenéis ahí un enlace directo y si no, en postcosecha.com encontraréis un banner en el lado derecho y pincháis ahí y directamente se os abrirá toda la información, ¿vale? Y con esto damos por acabado, os dejamos los correos, el número de teléfono y si tenéis alguna duda, sugerencia, cualquier cosa, por favor, pues os ponéis en contacto con nosotros.
Muchísimas gracias por asistir, sobre todo en un momento como el de ahora. No os olvidéis que ahora viene lo más importante, que es el aperitivo y el afterwork ¿no? O sea, la charraeta, como decimos en Valencia. Creo que no lo decís aquí, ¿no? Lo de charraeta. También. No. Bueno, viene el momento de hablar unos con otros. No sé cómo se dice, pero bueno. ¿Cómo? Chachareo. Chachareo, exacto. Y no os vayáis porque luego nos iremos a la finca El Jardín para ver en directo los instrumentos de Félix Instruments. ¿De acuerdo?